Bienvenidos nuevamente a otro video de Índice Pecuario. Cuando vamos a establecer una pastura, cuando vamos a establecer algún cultivo para alimentar nuestros animales, poder ensilar o nidificar, siempre nuestros técnicos requieren de datos de clima. ¿Por qué necesitamos datos de clima? En estos nuevos videos, usted podrá saber por qué realmente se solicitan. Porque no es solamente el efecto de la precipitación. Son otros factores climáticos también determinantes de conocer para saber, además, aspectos del suelo. Cuando requerimos conocer qué especie de pasto puede adaptarse a nuestras condiciones climáticas y edáficas, se requieren estos datos. Por ello, hoy estaremos iniciando una serie de 3 cortos donde se indica que realmente la importancia de estos efectos climáticos. Sobre todo cuando hoy en día hay una erraticidad en el periodo lluvioso, con el clima en general. Cuando hablamos de estaciones, tendemos a confundirnos. Son muchos los técnicos e incluso profesores que confunden el término verano e invierno para referirse a las lluvias o a la sequía. Es bueno recordar que el término verano e invierno es solamente para países de clima templado donde existen las 4 estaciones. En el trópico no existen 4 estaciones, solamente existen 2 periodos, un periodo seco y un periodo lluvioso o húmedo. Por ello, los invitamos a que vean nuestro próximo video, no sin antes invitarles a suscribirse a nuestro canal YouTube y a seguirnos en nuestras redes. El clima tropical es un tipo de clima cálido, habitual de la zona intertropical, es decir, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Sin embargo, en esta zona intertropical se ubican áreas con altas montañas, como es el caso de la cordillera de los Andes en América del Sur, y donde se encuentran páramos, como en el caso de Venezuela en el estado Mérida, e incluso nieves perpetuas, como es el Pico Bolívar en Venezuela, o caídas de nieves eventuales como ocurrió recientemente en el 2021 en el Parque Nacional El Cocuy en el departamento de Boyacá, en Colombia. En el trópico, las temperaturas tan elevadas durante todo el año se deben principalmente a que, al estar situados en regiones tropicales y ecuatoriales, reciben la radiación solar de forma perpendicular o casi perpendicular durante todo el año. En este primer video, sobre el clima tropical, abordaremos 2 factores, la precipitación y la temperatura, dada la importancia en la vida del reino animal y vegetal. Año tras año se encuentran en los titulares de la prensa que los animales están muriendo por falta de forraje o falta de comida. Y es precisamente por la ausencia de las precipitaciones donde el pasto deja de crecer y no se consigue forraje verde a menos que se cuente con riego. Por lo tanto, los animales tienden a buscar áreas donde puedan conseguir algo de celulosa, como en este caso, a base de cartón. En el periodo lluvioso también puede presentarse en ciertas zonas, sobre todo con esta erraticidad de las lluvias, donde ya no es por escasez de pasto, ni tampoco, por supuesto, por sobreoferta, sino que al estar la zona inundada, los animales tienden a buscar otras zonas
donde si el espacio no es suficiente, no hay suficiente disponibilidad de alimentos para los animales. En la época seca, también se dan los casos de que los animales sufren de un estrés calórico, por lo que al no existir árboles, los animales también tienden a tener problemas tanto de alimentación como de estrés calórico. En esta lámina vemos la precipitación mensual en una zona en el estado Guárico, medida desde el punto de vista histórico en la localidad más cercana y medida también en el año de estudio, en el 2016, en la misma finca. Aquí se puede ver que la precipitación histórica estaba cercano a los 900 milímetros, mientras que para el año del estudio, el 2016, fue de 689 milímetros. Es decir, que mientras se registraron los datos entre el 70 y el 2000 en la localidad de Valle de la Pascua, que es la zona más cercana a la finca, hubo una disminución en lo que sería la cantidad de la precipitación. Pero no solamente hubo menor precipitación, sino que también el pico máximo de precipitación se corrió 2 meses. Esto es muy importante para lo que es el poder establecer pasto o el poder manejar las cargas animales. Ahora, muy bien, ¿por qué es importante conocer los datos de precipitación? Porque ellos, aparte del suelo, también la precipitación influye en lo que es la producción de materia seca. Acá mostramos en 3 localidades distintas de Venezuela una evaluación multilocacional, donde se evaluaron los pastos híbridos mulato, caimán y cobra, y también se evaluaron las especies marandú, Brachyaria brisanta marandú, Brachyaria decumbens, cultivar basilic, y el Panicum maximum, cultivar Tanzania. Y en todos los casos vemos más o menos una uniformización en cuanto a las respuestas de producción en la misma localidad. Vemos que para el caso de Barinas, toda la producción de biomasa estuvo por debajo de las 20 toneladas de materia seca anual. En el caso de Guárico, nos encontramos diferentes respuestas, pero donde mejor fue la respuesta fue en el estado Zulia, donde la especie marandú fue la que tuvo mayor producción de biomasa. Y eso lo vimos también con la relación, la erraticidad que se presenta en los periodos lluviosos. Vemos que en el caso de Barinas, que a pesar de tener prácticamente cerca de la cantidad de agua similar a la de Zulia, vemos que allí se presentó menor producción de biomasa. ¿Eso qué se debió? Bueno, los estudios dijeron que eran parte, tienen que ver con el suelo, pero otro también es la erraticidad del periodo lluvioso. Mientras que en Guárico, que es una zona más seca, donde los suelos son de menor fertilidad que en el caso de Barinas, nos encontramos una mejor respuesta y la precipitación en este caso fue más uniforme. Otra importancia que tiene que ver con lo que es el periodo climático, la lluvia y la sequía, viene siendo el valor nutritivo de las pasturas. Aquí vemos que tanto en Colombia como en Venezuela, tanto en gramíneas como leguminosas, en el periodo de lluvia el valor nutritivo es mayor que en el periodo seco. Pero cuando vamos a ciertos minerales nos encontramos, en este caso, en una leguminosa, Leucaena leucocéfala, que el potasio resultó ser mayor en el periodo seco en comparación al periodo lluvioso. Pero en términos generales, nos encontramos también que el periodo lluvioso se encuentra levemente mayor el valor nutritivo en cuanto a lo que serían los macrominerales. Muchas áreas con lluvias escasas o erráticas, donde es común que ocurra el estrés hídrico de los cultivos, también son deficientes en nutrientes. Esta falta de nutrientes es por lo general el segundo factor limitante del suelo. En estas condiciones, ocurre una interacción entre el agua del suelo y los nutrientes, lo que significa que el agua del suelo puede influenciar la disponibilidad de nutrientes
la cual a su vez puede influenciar la absorción de agua y la resistencia del cultivo a la sequía. La temperatura afecta directamente las funciones de fotosíntesis, respiración, permeabilidad de la membrana celular, absorción de agua y los nutrientes, así como la transpiración y las actividades enzimáticas, entre otros. Por lo tanto, la temperatura es el factor de mayor influencia en las tasas de crecimiento y el desarrollo de las plantas. Seguidamente vemos cómo el efecto de la temperatura sobre la producción de biomasa y la digestibilidad. En la medida que la temperatura es mayor, la producción de materia seca es mayor, y en la medida que sea menor la temperatura, esa materia seca disminuye. Caso contrario ocurre con respecto a la digestibilidad, es decir, cuando la temperatura es más alta, la digestibilidad es menor, pero cuando es más baja la temperatura, la digestibilidad es mayor. En esta lámina podemos observar el efecto de la altitud y la temperatura en la tasa de crecimiento de dos pastos. El pasto híbrido Brachiaria mulato y lo que sería el Panicum cultivar tobiatá. Vemos que en la medida que las localidades de Choluteca, El Zamorano y Uyuca en Honduras, nos encontramos que para el caso del tobiatá tiene mayor crecimiento a mayor temperatura. Es decir, cuando tenemos 28.9 grados centígrados, hay una mayor tasa de crecimiento de este pasto. Vemos que para el caso del Panicum maximum cultivar tobiatá, cuando la temperatura es mayor, tiene una mayor respuesta, una mayor tasa de crecimiento cercana a los 60 gramos de materia seca por metro cuadrado por día, pero que va disminuyendo en la misma manera que la temperatura va bajando por efecto de la altitud. La misma tendencia ocurre con lo que sería la Brachiaria híbrido mulato. Así como la temperatura afecta la tasa de crecimiento, en esta lámina vemos cómo la altitud y la temperatura afectan lo que sería el contenido de fibra neutro detergente en el Panicum máximo cultivar tobiatá. Vemos claramente cómo esta fibra neutro detergente, en la medida que la temperatura va disminuyendo, también va disminuyendo la fibra neutro detergente. Y esto es muy importante porque esto va a favorecer lo que es la digestibilidad del material y va a favorecer realmente el valor nutritivo, como lo vemos en este caso relacionado con la proteína. Vemos que en la medida de que la temperatura va disminuyendo, lo que sería el valor nutritivo en cuanto a proteína del caso Panicum máximo va incrementándose en la misma medida de que esa temperatura va disminuyendo y de que la altitud va incrementando.